Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy es un día muy especial porque es el primer evento de Grupo RH, una serie de eventos que vamos a empezar a implementar. ¿Para qué? Para ahora sí que darle valor a la comunidad de asesores inmobiliarios, darle valor también a los clientes que nos escuchan, a los futuros inversionistas que están interesados en ver un poco más acerca de las inversiones o que quieran interesarse sobre cómo hacer ciertas cosas en el mercado inmobiliario, ciertas cosas técnicas también que les puede acompañar mucho lo que es la parte jurídica. Vamos a ir trabajando mucho eso. También vamos a ver temas de desarrollo humano, temas de conciencia, temas de coaching de ventas. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que es la arquitecta Marisol Solís Méndez, que es actualmente la directora de Catastro del Estado de Yucatán. Arquitecta, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ver si me pueden apoyar ahí con la gracias. No, al contrario, mucho gusto. Gracias por Muchas acompañarnos. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. El día de hoy, pues como ya más o menos aquí estuve platicando, es importante, consideramos en Grupo RH, la aportación de una figura como usted, porque Catastro del Estado es una dependencia muy importante, porque le da ahora sí que una cierta vida jurídica a los inmuebles, que sé que usted trabaja junto con el registro público, trabajan muy de la mano dentro del INSEJUPI, y entre ustedes dos hacen una mancuerna para darle certeza a todo lo que tenga que ver con lo patrimonial en el estado de Yucatán. Y creo que para todo lo que es el mundo de los bienes raíces, de los asesores inmobiliarios, es de mucho valor conocer esto, conocer la importancia de Catastro, conocer las funciones de Catastro, qué es lo que se hace, y también poder, ahora sí que, sensibilizar algunas cuestiones que a veces la gente no sabe, y la gente a veces se cierra a llevar a cabo cuestiones o trabajos en el catastro del Estado por cosas que desconoce. Y también para los asesores inmobiliarios yo creo que sería muy útil conocer qué abarca todo esto, ¿no? Porque de esa forma el asesor inmobiliario puede ser un profesional muchísimo más completo e integral en sus funciones, porque al conocer las funciones de la dependencia de catastro del Estado, pues ya sabe cómo manejar de repente una asesoría de un cliente que dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un terreno, no sé qué hacer con él. Entonces el asesor ya le puede responder, oye, pues lo puedes dividir en dos partes y lo puedes vender muchísimo más fácil. Oye, pero ¿cómo le hago? Y es ahí donde entra esta parte de la importancia de conocer cuáles son las funciones, cómo le hago, cómo me acerco, cuánto cuesta, para que ya puedas dar una asesoría muchísimo más completa al respecto. Exactamente, muy bien. Pues muchísimas gracias por la invitación y esperemos que podamos también resolver, pues bueno, con esta charla, pues todas esas cuestiones, ¿no?, que a veces se hacen los asesores inmobiliarios, que yo creo que son una figura pues sumamente importante, sobre todo en nuestro estado, ¿no?, y que funjan sobre todo como pues a través de agentes que acompañan, ¿no?, a las personas que quieren hacer inversiones o que sobre todo tienen ya terrenos y que a lo mejor, como tú bien dices, no saben a lo mejor cuáles son las mejores oportunidades, ¿no?, para estos terrenos o estos inmuebles. Y pues bueno, qué mejor que también pues compartir con ustedes en este espacio pues bueno, todo lo que hemos estado trabajando en el catastro del Estado, sobre todo para hacer las cosas un poquito más fáciles, que la gente no tenga temor de acercarse al catastro del Estado. Y te lo platico porque también lo hemos comentado en varias ocasiones. Hay mucha gente que dice, ay, no voy a ir al catastro del Estado, qué terrible, es lo peor que me puede pasar. No es cierto, tampoco somos, la directora no es una mala persona tampoco. Sí me gusta obviamente que las cosas sean lo más ágiles posibles, buscando siempre el cómo sí. Y cuando de verdad hay situaciones en el catastro en el que, pues bueno, lo que quieres hacer, el proyecto que quieres hacer, pues no se ajusta a la normatividad, pues bueno, tampoco podemos hacer inventos, ¿no?, en el tema catastral,
pero yo creo que sí es una muy buena herramienta, sobre todo para los asesores inmobiliarios, saber cómo funciona el catastro, ¿no? Y que, pues bueno, no tengan temor de acercarse si tienen una duda. No se imaginan la cantidad de dudas que nos llegan ahorita, sobre todo por el tema de la pandemia, que estuvimos platicando un poquito. El catastro del Estado, que era totalmente presencial, o sea, siempre el catastro es reactivo, siempre reacciona ante una solicitud ciudadana. Y la idea es que, pues, por temas de pandemia, ahorita prácticamente, aunque seguimos siendo reactivos, la modalidad también en la que somos reactivos es diferente. Y pues bueno, eso también nos ayudó a que durante la pandemia las operaciones que se dan en el registro público y en el catastro, pues bueno, no se cierren, sino que continúen pese a la pandemia, ¿no? La realidad es que, y no me van a dejar mentir, pues bueno, las personas que se dedican a este tema inmobiliario, pues bueno, que hay muchas personas que han fallecido en la pandemia. Imagínate que una dependencia como el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial, que es donde está esta dirección sustantiva, pues hubiera detenido sus operaciones, ¿no? O el registro público de la propiedad, en el que si a lo mejor alguien por pagar su estadía en un hospital o algo tiene que vender un inmueble, no lo pudiera hacer porque una dependencia no permite el acceso a la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de todo este proceso de la pandemia, pues yo creo que también hay ciertas cosas que con la mejor de las intenciones hemos estado implementando, ¿no? A pesar de la pandemia también, a pesar, ¿no? de la pandemia. Porque sí. igual vamos a hablar un poquito más adelante en esta sección, los retos a los cuales se enfrenta el catastro del Estado, ¿no? Y las creencias a veces falsas que la gente pueda tener acerca del mismo catastro. Pero yo quiero comentarles a la comunidad que nos escucha que usted no es cualquier persona. Y no por el simple hecho de que ahorita usted funge como directora del catastro del Estado, sino que usted tiene una preparación que le ha llevado hasta este punto. ¿Nos podría comentar un poquito al respecto de su trayectoria profesional? Sí, claro. Pues bueno, para empezar soy egresada, soy arquitecta, soy egresada de la Facultad de Arquitectura de la UADY. Por azares del destino, esa es una realidad, o sea, nunca pensé estar trabajando en el servicio público. Es algo que ya descubrí que me gusta. Yo siempre digo que mucha gente me dice, oye, ¿cómo tienes esa paciencia a lo mejor para atender quejas, ciudadanos, preguntas? Pues digo, a lo mejor es algo que he aprendido durante todo este proceso y es algo que disfruto mucho, ¿no? Tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Administración Pública. Hace poco también tuve la oportunidad, ahora sí, porque ya estoy más pegada en el tema del catastro, de los valores catastrales, de entender un poquito más de todo este tema. Pues bueno, estudié una especialidad en evaluación inmobiliaria y antes de todo este proceso, pues bueno, la realidad es que trabajé casi 11 años en la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Mérida. Y pues obviamente entré muy joven y entré, pues bueno, como... Recién acabando la carrera. Recién acabando la carrera, entré. Y pues digamos que prácticamente la experiencia previa al catastro del Estado, pues bueno, fue en la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal. Y pues bueno, ahí tuve la oportunidad de ingresar, pues bueno, primero como una calificadora, luego estuve avanzando un poquito más con responsabilidades, hasta jefaturas de departamento. Y pues hace 2 años, bueno, tuve la oportunidad de llegar al catastro del Estado, ¿no? Y la verdad es que desarrollo urbano municipal con el catastro municipal, en el caso de Mérida, pues bueno, han trabajado muy estrecho, ¿no? Entonces ahí ya tenía algunas nociones, ¿no? También del tema catastral. Y es muy interesante porque usted viene desde catastro, ¿no? Desarrollo urbano de Mérida, donde, digo, comparación de catastro municipal de Mérida, desarrollo urbano, a comparación de catastro del Estado, por ejemplo, ahí ya van muy avanzados en las cuestiones, pues, de la agilidad de los trámites, atención del servicio al cliente, claro, la resolución de los problemas, todo allá ya está muy avanzado y usted ya viene de todo, ahora sí que de absorber todo ese proceso, y no solamente absorber todo ese proceso, sino ser parte de ese proceso, que hoy por hoy, pues usted está en una posición que le permite a raíz de su experiencia poder implementarla, ¿no? Ahorita en el catastro del Estado, que pues lamentablemente sufre de una cierta mala fama por muchos problemas que ya trae del pasado. Sí, claro, y del pasado y de que todavía obviamente estamos, digo, la realidad es que
hay muchos retos que tenemos, ¿no? Uno de los principales es que pues entras a una dependencia, bueno, cuando me tocó entrar a una dependencia en la que pues yo venía de una que estaba ya bastante estandarizada, ¿no? Ya manejan formatos de solicitud, ya manejan pues procesos documentados, entonces pues tuvimos que iniciar con eso, ¿no? Entonces, la verdad es que yo soy una persona que, lo que pasó antes, pues bueno, ahí está, hay que tomarlo como un antecedente histórico, que es algo con lo que podemos aprender o aprendimos que no debemos de trabajar, porque yo creo que una dependencia gubernamental, mientras más ordenada esté, puede ser mucho más eficiente y mucho más práctica, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los primeros retos que tuvimos fue eso, fue el tema de buscar la estandarización de los procesos. Yo considero que todos los demás anteriores, pues bueno, a que estoy ahí, pues bueno, siempre trataron de hacer lo mejor que pudieron hacer con lo que tenían, pero pues bueno, la realidad es que pues sí hay algunos lineamientos que sí le tuvimos que meter velocidad, pues sobre todo por esta costumbre que ya traíamos, ¿no? de trabajar con procesos y con situaciones que están totalmente estandarizadas, ¿no? Entonces, te hablo de la experiencia de desarrollo urbano, ¿no? Y en Catastro, pues bueno, también conocí a algunas personas que hoy tenemos la suerte de que están trabajando con nosotros. Los robamos de Catastro de Mérida. Que también es bueno, porque traen todo sí, eso de Catastro de Mérida. Sí, a lo mejor así como que hubo ahí un tema, ¿no? De que se nos está yendo la gente, que ya... Pero pues bueno, también es la aportación. Se necesita en Catastro. Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, se invitó a gente para que ahí también estén pues laborando, y pues bueno, también la experiencia de mis compañeros, pues yo creo que ha sido sumamente importante en el proceso, ¿no? Y otro de los retos que sí tuvimos, y ahí la verdad casi siempre me gusta compartir este tema, y ahí fue cuando me di cuenta de la necesidad tan grande e imperante en Catastro del Estado. Imagínate que el Catastro del Estado atiende a 78 municipios, no atendemos a todos. Que ojo, eso es muy importante, porque así es. La gente no sabe cuál es el grado de competencia, jurisdicción, hasta dónde abarcan las funciones de Catastro del Estado. ¿No es así? Exactamente. Catastro del Estado no comprende en realidad todos los municipios. ¿Por qué? Porque hay muchos municipios que ya cuentan con su propio catastro, como es el caso de Mérida, como es el caso de Motul, como es el caso de Junucmá, de Valladolid, entre otros, y esos ya quedan fuera de la responsabilidad de Catastro del Estado. Claro. Del resto se encarga Catastro del Estado. Y también es importante que lo sepan, ¿verdad? Sí. Porque pues no vas a tener un problema o un trámite de Valladolid atendido que quieras ver en Catastro del Estado, porque pues no le corresponde. Claro, así es. O sea, por ejemplo, las facultades que hay dentro del Catastro del Estado para con esos municipios, pues son totalmente ajenas a nosotros. Sin embargo, a través de unos convenios que se llaman de colaboración, y no se sorprendan, sobre todo los que son asesores inmobiliarios, que de repente van a un municipio, no sé, cualquiera que queramos escoger de ejemplo, ¿no? Y de repente algún usuario, pues bueno, se acerque a ese municipio, y como asesores inmobiliarios, pues bueno, lo guían hacia allá, se acercan a este municipio, y es tan grande el inmueble, tiene muchas hectáreas, que ese catastro que ya existe y que está en operación, y es muy válido, les puede decir, ¿sabes que no tengo el equipo necesario ni el personal para que yo pueda realizar a lo mejor un levantamiento topográfico en el predio? Entonces, lo que hacemos hasta la fecha es que, a pesar de que lleva años descentralizado, nos pide colaboración, y nuestra colaboración, que eso es importante saberla y que también las personas que nos están escuchando conozcan, es que ahí, en esos casos, nuestra participación está limitada a, o ya sea el préstamo de equipo con el que contamos topográfico, o uno que otro perito que pueda acompañar al personal de este catastro, o literal que nos digan, ¿sabes qué, catastro? De verdad no tengo ni personal, lo que sea, ayúdame a hacer el levantamiento. Hacemos este levantamiento, este trabajo físico, y lo entregamos al municipio, porque ellos son los únicos que tienen en este momento pues el historial de todo el predio, ¿no? Entonces, usualmente en temas catastrales, quienes se dedican a ello tienen que verificar el tema documental con el tema físico para ver si hay coincidencias o no, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepan, porque nosotros atendemos 78 municipios,
y hay ya 28 catastros descentralizados. Y eso lo complica todavía más, porque la idea es de que hayan catastros descentralizados, es que pues liberales de cierta manera una carga al catastro del Estado, pero de una u otra forma a veces se requiere que el catastro del Estado se vuelva a meter ahí, cuando ya de por sí tiene otras cargas de trabajo por otros lados. Exactamente, sí, y eso sucede, y también entendemos a los otros municipios, ¿no? Que bueno, pues sí tienen a lo mejor la operatividad diaria, pero de repente les pasa hacia nosotros como catastro del Estado, nos lleva varios días hacer una visita en un predio que mide demasiadas hectáreas, a veces un catastro muy pequeño o a lo mejor de muy poca o de muy pocos años hacia atrás que se descentralizó, pues bueno, a veces sí es complicadito el tema, sí, ¿no? Durante esta administración ya se descentralizó un catastro, que fue el último, que es el del municipio de Santa Elena. Okay. Ahí no están las momias. Y antes de nosotros, los últimos meses de la administración anterior, se descentralizaron 5 catastros. Entonces, estos catastros prácticamente hemos visto también su inicio de operaciones y su evolución, ¿no? Okay. Y pues bueno, hemos mantenido bastante comunicación con ellos, ¿no? La realidad, ¿no? Entonces, por eso es que a veces el tema catastral, de repente hay gente que dice, oye, es que voy a tal municipio y me dicen que es en el catastro del Estado. No, en realidad es que tienes un catastro, pero está recibiendo de nosotros un apoyo que se limita a la parte física, a la parte de los levantamientos. Ok, pues yo creo que ya aquí queda un poquito más claro este asunto, ¿no? De dónde entran ustedes, dónde entran los catastros descentralizados y en qué punto converge la ayuda, ¿no? Que imagino que aparte hay una preparación para cuando ellos se puedan centralizar, ustedes les dan todo el soporte técnico para que eso pueda suceder. Exactamente. Yo creo que antes de seguir profundizando en el tema de catastro, sería muy importante para la comunidad que nos está viendo comentarles que usted nos pueda definir desde su punto de vista, desde sus palabras, para usted, ¿qué es el catastro del Estado y cuáles son sus funciones principales? Okay. El catastro, en general, todo lo que tiene que ver con la actividad catastral, es un inventario de los bienes inmuebles dentro de un territorio. Y bueno, este inventario, ¿para qué sirve? Para identificar los predios, ¿no? Y las cédulas, que son los documentos de identificación de un predio, prácticamente reúnen datos catastrales y registrales, ¿no? Que ahí es donde está la importancia de la vinculación con el registro público de la propiedad. Claro. Entonces, este inventario, por normativa, tenemos que tenerlo actualizado y es una corresponsabilidad entre el usuario, que es el propietario de los predios, y pues bueno, el propio catastro, que mantenga y que tenga las herramientas tecnológicas para poder realizarlo. Uno de los catastros pues bueno, más actualizados y sobre todo que ya tiene muchas herramientas tecnológicas y que en muchas ocasiones ha servido como referente para otros catastros, inclusive para el catastro del Estado en esta administración, pues es evidentemente el catastro de Mérida, ¿no? El catastro de Mérida, pues me parece que del año 2009 a la fecha ha tenido un proceso de modernización catastral, y que pues eso implica el contar con infraestructura, el contar sobre todo, y ahí es donde está yo creo que la clave, ¿no? Sobre todo el tema de la estandarización de los procesos. El que, por ejemplo, cuando tú vayas a emitir un tipo de trámite, aunque haya 5 personas haciendo ese trámite, todos lo hagan de la misma manera, ¿no? Para poder garantizar la calidad también del producto entregable hacia los usuarios. ¿Y cuáles son las funciones principales de catastro del Estado y cuáles de ellas usted cree que le puedan servir a un asesor inmobiliario o a un usuario en general, por ejemplo? Pues mira, las funciones principales, una de ellas es mantener efectivamente actualizado el inventario de los predios. Hay varios procesos catastrales que están normados y que bueno, o de ahí derivan varios de los trámites que nosotros con los que cuenta el catastro estatal. Nosotros tenemos 54 trámites, y de esos 54 trámites, si tú los vas agrupando, pues bueno, hay varios procesos catastrales en los que uno de ellos, por ejemplo, es la evaluación de los bienes inmuebles, y esa evaluación, pues bueno, sirve para efectos fiscales. Esto es, si hay, por ejemplo, traslaciones de dominio o vas a hacer en alguna operación de compraventa o algo, sirven pues para calcular, sobre todo en un área de avalúos, en la que nosotros podemos calcular los valores del terreno, los valores de la construcción,
y estos sirven como base para el cálculo del impuesto predial de los municipios. Nosotros como catastro del Estado, a diferencia, te voy a poner como referencia a Mérida, nosotros no admitimos pago de predial, esa es una función netamente municipal, pero en los catastros en donde nosotros tenemos injerencia, nosotros emitimos cédulas con los valores catastrales y los municipios toman esta referencia del valor catastral para calcular el impuesto predial. Esa es una de las aportaciones que tiene el catastro, ¿no? Otra es que cuando tú tengas algún movimiento registral, o sea, esto es que hay una compraventa, algún tema que tenga que ver con una inscripción en el registro público, todo eso que sucede en el registro público debería estar siempre actualizado al mismo tiempo en el catastro. Pues como por ejemplo se corren las cédulas. Se corren las famosas cédulas, ¿no? Si tú vas a dividir un predio... Se actualizan los planos. Exactamente. Tú divides un predio, por ejemplo, te damos un oficio de división, te vas con el notario, haces el protocolo, la escritura, no sé qué, inscribes, y una vez inscrita regresas a catastro para emitir las nuevas cédulas de identificación de los nuevos predios. Entonces eso sí es un tema bastante interesante y es una de las funciones que también, pues bueno, en conjunto con el registro público, bueno, tenemos y trabajamos, y pues eso le da sobre todo certeza a quien compra un inmueble, ¿no? Y ahí es donde los asesores también pueden tener una gran participación. Nos hemos percatado que hay muchas personas que a veces venden o, bueno, tienen a lo mejor ofertas de predios que todavía no existen, ¿no? Legal, ni siquiera están registrados en el catastro. Y pues a veces lleva un poquito de tiempo, digo, yo creo que es una corresponsabilidad entre el propietario, entre nosotros, entre el registro público, entre los notarios también, que son pues también colaboradores en este tema. Y pues a veces pasa un poquito de tiempo y dices que no ha salido mi cédula, sí, pero las cédulas es el paso final, ¿no? Una cédula lo que hace es identificar un predio, y el plano que en muchas ocasiones acompaña a esa cédula lo que hace es mostrarte gráficamente el predio que te está dando datos, la cédula, ¿no? Entonces claro, usualmente van de la mano. Ok, sí, y yo creo que aquí con este tema de las cédulas también es importante porque hay veces que requieres trámites específicos que te piden la cédula o el plano actualizado. Sí. Y luego es la pregunta de ¿dónde lo hago? Primero hay que analizar, como ya comentamos, a qué catastro le pertenece, si es el del Estado, si es el de Mérida o si es el del municipio que sea descentralizado, y después cómo lo hago, cuánto me va a costar, ¿no? Y para ese tipo de cuestiones, un asesor inmobiliario o cualquier tipo de usuario que tenga interés sobre algún movimiento de estos, de algún bien inmueble, ¿cómo puede acercarse al catastro del Estado para obtener información, para tener asesoría, guía al respecto y puedan llevar a cabo este tipo de trámites? Este tipo de trámites. Bueno, hay varias maneras. Ahorita digo que también por el tema de la pandemia, pues estamos cuidando mucho lo que es el acceso también. Ahorita, por ejemplo, si tú quieres ir al instituto y particularmente ver un tema en la dirección de catastro, tenemos varias opciones. O sea, te podemos dar una cita desde vía Zoom o una cita presencial, o incluso hay otros mecanismos de comunicación que son correos electrónicos, que son llamadas telefónicas, y que bueno, yo creo que son las más como que comunes, ¿no? No te imaginas la cantidad de correos que recibimos de gente que pues bueno, hace preguntas y simplemente nosotros lo que hacemos es enviarle los formatos de solicitud. Porque déjame decirte que aprovechando todo este tema que ahora ya no tenemos nada presencial, sino que ahora es todo virtual, tú ya puedes solicitar cualquiera de los servicios que tiene el catastro del Estado y entras a la página que es la del INSEJUPI, y bueno, en la parte catastral que dice trámites en línea de catastro, ahí desde que tú entras te despliega pues un como directorio de todas las posibilidades de trámites que hay, y para cada trámite ya contamos con un formato de solicitud. Ese formato de solicitud trae desde para qué sirve ese trámite, los costos en la parte de atrás de este formato y sobre todo las modalidades en las que se pueda dar este formato. Y dependiendo de la modalidad o lo que necesites, te dice cuáles son los requisitos que tú debes de tener, ¿no? Eso está fabuloso porque no muchos estados están tan actualizados o digitalizados en el tema de registro público y catastro, ¿no? Que al final es muy importante, ¿no? Porque como dice registro público,
para que sea algo público y accesible, pues ya hoy por hoy, sobre todo después de la pandemia, se requiere mucho la parte digital. Y hoy por hoy, creo que usted me había comentado que Catastro del Estado, digo, además del registro público, pero Catastro del Estado en particular, hablando de esto, tiene un reconocimiento especial, ¿no?, de desempeño. Sí, en este momento, por SEDATU emitió en el año 2020, o más bien documentó, un modelo óptimo de catastro, y dentro del modelo óptimo de catastro pues califica a quienes obviamente presentan sus solicitudes, y de los estados que presentaron solicitudes pues subimos, y también fue una sorpresa para nosotros, y bueno, pues fue bastante gratificante que todo este esfuerzo que se ha hecho, y que no es Marisol, es todo el catastro, claro, desde la persona que atiende una llamada, desde las compañeras que atienden a los usuarios, jefes de departamento, coordinadores, han participado en lo que es la documentación de procesos y la documentación sobre todo de estos formatos de solicitud. Entonces, pues ya no hay de que, pues porque a mí me piden un requisito y a ti no, o del mismo trámite, ¿no? Sino que bueno, ya tenemos también un control, tenemos manuales de calidad que no habían. Entonces, pues digo, eso fue muy bueno, fue bastante gratificante, y pues bueno, ahí dices, bueno, esto que estamos haciendo está llevándonos a que tengamos ciertos reconocimientos, que yo creo que más que el reconocimiento, para mí, la importancia es que podamos trabajar de manera más organizada, claro, ¿no? Y como un equipo, que es lo que yo siempre les platico, ¿no? O sea, para mí, la persona que atiende un teléfono, la persona que te recibe en la puerta, la persona que hace la limpieza en el catastro, la persona que pues está a la cabeza del catastro, los jefes de departamento y coordinadores, todos deberíamos hablar el mismo idioma. Así es. Para que no ocurra que alguien que tiene dudas, porque a lo mejor no es experto en catastro, ni nosotros, ¿no? Yo no me considero una persona... todos los días se aprende algo también, dependiendo de las solicitudes. La humildad es parte de la grandeza, ¿no? Que sí. A pesar de que uno ya sienta que tiene ciertos conocimientos, el estar abierto sí. a estar en un modo de sí. que siempre voy a estar aprendiendo, es algo que te permite sí. estar en una posición de siempre estar creciendo. Exactamente, sí. Y yo creo mucho que si tú, por ejemplo, ya tienes cierto conocimiento y lo compartes, yo creo que lo mejor que puede pasar, y es una de las cosas con las que estamos trabajando ahorita, es que a quien se lo compartiste, esa persona debería de compartírselo a las personas que están con ella, ¿no? Entonces, cuando esta cadenita, que es la que estamos realmente promoviendo también en el catastro, desde temas de modernización, desde temas técnicos, desde temas de atención ciudadana, que para mí es un punto importantísimo. Yo creo que mientras más trabajemos en equipo, que a mí me fascina hacer eso, la verdad, me fascina trabajar en equipo, pues yo creo que podemos avanzar en muchas más cosas, ¿no? Más que un reconocimiento sí. por alcanzar un grado de modernización. Yo siempre les digo, bueno, el hecho de que si no viene hoy la directora por alguna razón, o no viene un jefe de departamento, mientras menos se sienta su ausencia, es que el equipo de trabajo está trabajando de manera correcta. Y yo creo que eso también lo deberíamos de externar hacia el usuario, ¿no? O sea, el usuario... si hay un error, si se comete un error, hay una corresponsabilidad, ¿no? Entonces, si ambas partes, pues, reconocen, ¿no? Oye, tuve un error, o no fue mío, fue del catastro, ¿cómo le ayuda al catastro? Somos seres humanos, no podemos cometer claro. errores. Y lo mismo la gente de fuera, cometiste un error, ¿cómo el catastro te ayuda a que ese error realmente pueda resarcirse, ¿no? Un dígito malo, todo puede pasar, ¿no? La idea es que mientras más estandarizados estemos y mientras más trabajemos en equipo, yo creo que podemos ser mucho más eficientes, sobre todo con el apoyo de los ciudadanos. Estoy totalmente de acuerdo, y es muy bueno saber que Catastro de Estados está trabajando en esa cohesión de equipo para brindar un mejor servicio, ¿no? Sí. Y hablando sobre la parte de compartir, me gustaría que podamos compartir ahorita un ejemplo práctico, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy inmobiliario, tengo un cliente, me dice mi cliente que quiere dividir su terreno para así poder hacer, pues ahora sí que un pequeño desarrollo, otra vez un desarrollo, sino que pues a lo mejor tiene 1 hectárea y lo quiere dividir en 10 terrenos, ¿no? De 1,000 metros cuadrados. ¿Cómo yo, como asesor, lo puedo realizar, ¿no? Lo puedo asesorar para que la persona lo pueda realizar.
y esto pues al final me gane puntos con el cliente, hable mucho de mi profesionalismo Sí, claro. y hable sobre mi capacidad como asesor inmobiliario, ¿no? Le estoy brindando Exacto. ideas y opciones para poder mover su terreno, pero para llegar a esto, ¿de qué forma podría el asesor orientar al cliente? ¿Cómo se podría hacer esto? Claro. Primero que nada, mi primera recomendación es que identifiquemos sobre todo el deseo del cliente, o sea, qué realmente es lo que me está pidiendo, ¿no? Y observar las características del inmueble. No sé si te conté, creo que no, ahorita que empezamos, que yo también soy profesora, entonces siempre a mis alumnos usualmente me hacen este tipo de preguntas, ¿no? Y siempre les digo que una de las cosas que les recomiendo es que indistintamente lo que les diga su cliente, su futuro cliente en su ejercicio profesional, sobre todo el tema de los asesores inmobiliarios, tienen que tener a la mano información. Y tenemos la ventaja en el estado que tú puedes revisar con datos del predio los registros últimos vigentes de un predio ante el registro público de la propiedad. Es su nombre tal cual, es un registro público. El catastro no es tan público, además el archivo catastral no es tan público, no tiene sus efectos. Pero eso no significa que tú no puedas acceder a información. Si tú como asesor inmobiliario tienes a un cliente y te dice, oye, quiero dividir la tierra, existe una normativa en el estado que no es nueva, que es del año 2010, que ha tenido alguna modificación por pequeñeces, y hay un reglamento respectivo que es el reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios. Y ahí se habla de dos opciones en las que tú puedas identificar cómo dividir la tierra. La primera es la división de lotes simple, y la segunda es el desarrollo inmobiliario de tipo fraccionamiento. Okay. ¿Esto qué significa? Hay mucha gente que dice, ay, es que yo no quiero hacer un fraccionamiento porque es sumamente difícil, tengo terror de entrar a catastro o a algún ayuntamiento, a alguna oficina de desarrollo urbano o de obras públicas para que me autorice este tipo de proyecto porque me va a pedir 1000 requisitos. Uno de los mejores ejemplos con los que estuve trabajando mucho tiempo en el Ayuntamiento de Mérida es, pues bueno, tuve la oportunidad de estar en el área de nuevos desarrollos y sustentabilidad. Y esta normativa, cuando inicia su vigencia, que yo creo que fue algo bastante acertado en su momento, antes imagínense que la autorización de los desarrollos inmobiliarios en donde la tierra se divide y se crea al menos una vialidad, hoy con esa normativa, bueno, hoy desde el año 2010, eso es considerado un desarrollo inmobiliario de tipo fraccionamiento y no es una división simple del predio. Entonces, mi primer tip sería primero preguntarle al cliente si la división que pretende hacer va a crear vialidades o al menos una fracción para el uso de vialidad. Si eso tu cliente te lo responde de manera afirmativa, pues lo que sigue es que, bueno, tú pienses que tienes que tener un proceso a lo mejor un poquito más largo, ¿no? A diferencia de Mérida, por ejemplo, toda esta parte de los desarrollos inmobiliarios, existe una oficina que es un departamento que se llama Nuevos Desarrollos y Sustentabilidad. Y bueno, si tú te acercas, también ya hay formatos de solicitud, también está estandarizado. Y ahí te dice todos los requisitos que debes de cumplir, que de hecho son 28. Cuando la gente escucha 28, es una locura, ¿cómo voy a juntar 28? La realidad es que cuando los analizas uno por uno, te das cuenta que no son tan complicados como parecen. Te digo que más asusta el número que lo que realmente es, ¿no? Para el catastro del Estado, que no somos desarrollo urbano, nosotros registramos lo que un ayuntamiento autoriza. Lo que hay que preguntar al cliente es si es un desarrollo inmobiliario en el interior del Estado, lo que tiene que conseguir es una autorización de desarrollo inmobiliario. ¿Esto qué es o qué efectos tiene esta autorización? Tiene los efectos de que tú llegues al catastro o a cualquier catastro, Mérida o cualquiera de los que están descentralizados o el catastro estatal, y que lo que te hayan autorizado esté en completo cumplimiento de la normativa. Yo como catastro tal vez no te pueda yo pedir pues los 28 requisitos, porque en teoría te los debió haber pedido el ayuntamiento claro, al cual te acercaste. Cada ayuntamiento ya fue determinando, hay ayuntamientos que están haciendo reglamentos, ¿no? Y el que no tiene reglamento, la ley y el reglamento de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios son de aplicatividad general al Estado cuando no haya este tipo de reglamento en la materia. Al inicio de esta administración, pues bueno, tuvimos que hablar a los alcaldes
y pues platicarles que ellos no están facultados para firmar una autorización de desarrollo inmobiliario en el interior del estado, a menos que su cabildo les dé esa facultad. Y porque aquí entramos en un tema un poco conflictivo, porque la misma ley de desarrollos inmobiliarios te dice que la autorización de constitución de desarrollo, que creo que a eso nos referimos, sí te la podía autorizar el municipio, ¿no? Sí. Pero ustedes como que aplican un criterio especial en ese sentido para... Más que el criterio, te dice que la autorización de desarrollo inmobiliario te la debe de dar el ayuntamiento, que es la figura máxima en un municipio. Y el ayuntamiento no es el presidente municipal por sí solo, sino que es su cabildo. Entonces, por ahí de repente dices que es un tema de interpretación, no sé qué. Si tú revisas la ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán y tú ves las facultades que tiene un alcalde y las facultades que tiene un cabildo, pues bueno, ahí obviamente te puedes dar cuenta que efectivamente lo que te está diciendo es que la autorización de estos desarrollos inmobiliarios, pues bueno, dependiendo de los ayuntamientos, hay ayuntamientos que lo que hacen es que por cada desarrollo tienen una sesión de cabildo y lo autorizan. Hay ayuntamientos que dicen, oye, no nos vamos a sentar todos y vamos a hacer como hizo Mérida. Mérida, cuando nombran al director o directora de desarrollo urbano, desde el momento que lo nombran, le dan esa facultad. Es parte de sus facultades, porque está en el entendido. Ya él se hace cargo de todo lo que Y él se hace cargo, que por eso tenemos a un representante en la Dirección de Desarrollo Urbano, que él tiene un área específica que revisa los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Entonces, esto sí es importante porque para el catastro del Estado, para poder registrar un desarrollo inmobiliario, pues bueno, tenemos que tener una autorización por parte del ayuntamiento. Pero, ojo, porque esa autorización tienes que revisar, ya sea... Porque aquí hay una cuestión también, ¿no? Puedes ser desarrollador inmobiliario y crear desarrollos inmobiliarios, eso dedicarte, y ya estar acostumbrado a manejar este tipo de cuestiones, pero a lo mejor no eres desarrollador inmobiliario como tal. A lo mejor es una persona física que tiene un terreno que tuvo que hacer una calle en medio para poder hacer su proyecto de división, pero ya por esta cuestión ya cae en lo que la ley interpreta como desarrollos inmobiliarios. Entonces, tengan mucho cuidado porque a estas autorizaciones las tienen que revisar que el presidente municipal o la persona que te ha autorizado el municipio esté soportada o apoyada por el cabildo para que esa autorización realmente tenga validez en el catastro y puedas llevar a cabo tu división. Exactamente, así es justo eso, Ok, entonces vamos por la vía simple, ¿no? Digamos que todo está bien, que es una división de lotes, ¿okay? ¿Qué sigue? Yo quiero dividir mi terreno. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que...? O sea, el primer paso que tienes que hacer, vamos a pensar que tú ya fuiste a tu ayuntamiento, te dieron tu autorización, ¿qué es lo que hay que cuidar? Que te den la autorización y un plano, que es la parte gráfica del proyecto, que es lo que vamos a registrar. Entonces, existen en los catastros y en el catastro estatal tampoco es la excepción, existe un padrón de dibujantes externos. Entonces, lo que hacen estos peritos o dibujantes externos es que con respecto al autorizado, transcriben esa información autorizada de tu polígono a planos catastrales. Aquí en el Catastro del Estado manejamos ya una plataforma que se llama Placat, que es un nuevo programa en el que tú metes datos y prácticamente ese programa lo que hace es generarte todos los planos en serie, que es una ventaja porque a la persona que tú contrates para hacerte esto, que bueno, tenemos ahorita un listado de peritos dibujantes que son coadyuvantes del catastro, pero no son empleados del catastro, pues bueno, ya tienen un poquito más de agilidad con respecto a la elaboración de planos, ¿no? Hay gente, imagínate, que tiene proyectos de 1000 lotes. Imagínate cuánto tiempo era el dibujar plano por plano de los 1000 lotes y todos los errores que pueden llevar, ¿no? Este programa lo que trata de hacer es que no se desgasten tanto tiempo en generar 1000 planos, sino que con meter datos, meter una poligonal, que es con la que bueno, tenemos de soporte catastral, pues bueno, prácticamente el programa lo que hace es que te genera los planos. Esa es la parte la que llamaríamos la validación de los planos, ¿no? De los planos, que es con lo que empezarías. Inicias con la validación, obtienes la validación de los planos
y después de la validación entonces entras a la página del INSEJUPI, a la parte de trámites y servicios catastrales, que ahora les vuelvo a repetir, es totalmente en línea, es virtual, ya no tienes que ir a las instalaciones. De hecho, en el catastro ya no tenemos caja para que ahí pagues, hay una en el registro público de la propiedad, pero en el catastro ya no, Okay. ya no. Ya no. Puedes pagar en línea sin problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú pues solicitas una factibilidad de división, y esta factibilidad lo que va a hacer es que una vez validados tus planos, verifica que el proyecto que te autorizaron cumpla indistintamente los requisitos que te pidieron en los ayuntamientos, verifica que el proyecto pues bueno, contemple los lineamientos mínimos, sobre todo de área verde, tamaño de calles, de que si son calles cerradas, pues bueno, tengas ahí algunas rotondas, que si por ejemplo vas a hacer calles muy largas, las segmentes cada 150 metros por un tema de conectividad vial, etcétera, ¿no? Entonces, que los lotes cumplan con el tamaño mínimo requerido, que todos estos datos están dentro de la Ley de Desarrollos Inmobiliarios y su reglamento, que los lotes que estén en esquina contemples que tengan chaflanes, etcétera. Y pues bueno, una serie también de lineamientos técnicos que bueno, se revisan, y como vuelvo a repetir, no somos desarrollo urbano, somos catastro, pero pues bueno, no podemos registrar algo que también esté en incumplimiento. Son un importante norma, ¿no? filtro ahí, ¿no? Porque hablando en temas de desarrollos inmobiliarios, catastro y sobre todo catastro del Estado, me consta que son una dependencia que realmente se asegura de cumplir con todos esos parámetros que a la larga le dan calidad de vida a la gente. Al final eso repercute en la gente, porque los desarrollos inmobiliarios que se vayan a aprobar, que es donde la gente va a construir sus casas y va a hacer sus vidas, ustedes se aseguran de que no pasa así como así, sino que claro, vamos a verificar que tenga el porcentaje de áreas de destino que deba de llevar un proyecto, que tenga las vialidades correctas, primarias, secundarias, las principales, que para empezar, para que yo te pueda autorizar la división, tenga acceso al terreno, ¿no? Porque pasa mucho de que hay parcelas o hay terrenos que están encerrados y bueno, ¿cómo le vas a dar acceso a tu gente? Hoy o en el futuro, ¿no? Cualquiera que sea de los casos. Entonces, son una serie de, ahora sí que, de requisitos que ustedes tienen que palomear antes de autorizar para darle, no solo el registro público puede dar seguridad jurídica, sino que también ustedes en esa parte también dan certeza y seguridad jurídica, viendo que se cumpla la norma de la ley. Revisamos que lo que te autorizaron efectivamente pueda ser registrable, ¿no? Ya hay en algunos municipios oficinas tanto de desarrollo urbano como de obras públicas, y existe en el gobierno del estado el instituto que se llama el INDUT, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, en donde ellos tienen un área en la que la verdad están siempre en la mejor disposición, y me ha pasado que de repente un alcalde me habla y me dice: oye Marisol, fíjate que yo ya entendí, ya me dieron un curso, pero tengo dudas, ¿será que lo puedo ver contigo o con quién lo veo, ¿no? Entonces usualmente vinculamos a los alcaldes, sobre todo a esta dependencia que bueno, tiene un área que es la parte de desarrollo urbano, en la que siempre han estado en la mejor disposición de apoyar a los alcaldes, de volverles a explicar cómo interpretar esta normativa, para que cuando autoricen y llegue al catastro, pues bueno, ya no haya prácticamente rebotes, ¿no? Y la realidad es que hay municipios que lo han hecho, hay municipios que a partir de esta pues asesoría que tienen por parte de este instituto también, parte de las ventajas que también tiene este instituto es que hay personal ahí que también trabajaba en la Dirección de Desarrollo Urbano, en el área de desarrollos inmobiliarios, entonces pues es un poquito más sencillo el tema, ¿no? Y justo después de estas pues asesorías que les han estado dando, pues se crean oficinas de desarrollo urbano o de obras públicas y nombran a un director que es el que realmente encargado y está capacitado, ¿no? Y está muy bueno este tema del INDUT o el INDUT. Es que si les preguntas a ellos te dicen INDUT, pero la gente le dice INDUT. Sí. Pero bueno. Así es. Esta ahora sí que digamos que le podemos llamar dependencia también. Sí, es un instituto. Se encarga de vigilar que se hagan las cosas bien. Sí, también. Lo cual está buenísimo para tres partes, ¿no? Primero que nada para el usuario final, porque se aseguran de que lo que se haga bien,
tenga todas sus factibilidades, ambientalmente se pueda realizar el proyecto, que tenga la factibilidad para que pueda tener agua, luz, que haya vigilado, que pues regresamos al tema del fraccionamiento y las donaciones que deba de haber dentro de un fraccionamiento, para que pues haya áreas de esparcimientos, las áreas de destino, para que ahí se puedan dar todo el equipamiento de urbanización que al final va a dotar de luz, agua a un desarrollo. Y eso pues al final repercute en el cliente final, sí, en el usuario final del desarrollador. Entonces, la gente invierte gracias a estas dependencias en lugares que, bueno, que tratan de cuidar y velar para que se den buenos desarrollos, en buenas inversiones, ¿no? Que al final van a adquirir un buen producto, que van a tener todo y no se van a ver lesionados o hasta, lamentablemente en algunos casos, estafados, porque pues como no hubo nadie que vigile que se hagan todos los estudios, luego pasa que el desarrollador se topa con pared porque como no hizo los estudios, resulta que cuando quiere hacer obra no es factible o lo suspenden o lo clausuran. Y entonces ¿a quién perjudican? Pues al cliente final, ¿no? Sí, claro. El gobierno también se asegura en esa parte de que las cosas también se hagan de forma correcta, y al final al gobierno le interesa que la ciudadanía esté bien, el bienestar de la ciudadanía. Y también es importante que el desarrollador lo vea como algo positivo, porque la dependencia, lejos de verlo como un obstaculizador al catastro o al mismo INDUT, lo pueden ver como un gran soporte de apoyo para decir, oye, ¿sabes qué? Tengo dudas en esto, me falta esto, ¿cómo puedo hacerle para que tener todo bien y todo completo y tenga un buen desarrollo? Al final, si a eso te quieres dedicar, hazlo mejor que puedas y lo mejor posible, porque eso va a hablar de ti y de tu reputación en el futuro, y pues al final la gente que invierte contigo y se va contento, pues te va a seguir recomendando, ¿no? Sí, claro. Y se hace algo bueno para todos. Por supuesto, sí, ahí sí, para que veas, coincido contigo. Gracias. Y bueno, regresando al tema, ¿no? Tenemos la factibilidad. Es ahí donde se hacen las inspecciones de terreno, ¿no? Va un perito al terreno a ver que sí haya forma de llegar, que exista el terreno, que esté marcado, o sea, que sea real. Exactamente, ¿no? Que el predio exista, ¿no? Exacto. Que el predio exista. Antes de todo ese proceso, la realidad es que cuando vas a hacer, si hablamos específicamente de un desarrollo inmobiliario, desde el Ayuntamiento de Mérida siempre le recomendaba a varios desarrolladores que pues yo decía, bueno, hay mucha gente que son desarrolladores que de verdad quiere hacer las cosas bien. Y yo le decía, oye, si quieres hacer las cosas bien y sobre todo vas a invertir, y no vas a invertir 2 pesos, sino que vas a invertir mucho dinero, verifica muchas cosas desde el inicio, antes de iniciar tu proyecto, para que en un futuro, no hasta que llegues a otra dependencia, de repente va todo para atrás porque resulta que tu predio mide menos de lo que tú acreditas legalmente, o a lo mejor compraste un terreno porque estaba barato y nunca te fuiste a parar al terreno y ni siquiera existe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones antes de la variación de planos, de la factibilidad de uso de suelo, de división y de la visita, yo sí les recomendaría que si tienen la oportunidad de hacer, por ejemplo, un levantamiento topográfico, lo pudieran hacer, porque ahí ustedes también van a determinar como desarrolladores o como asesores también inmobiliarios que el predio existe, que tiene accesibilidad, que está con las condiciones que tanto una cédula y un croquis catastral están determinando, y sobre todo lo que también dice un documento como es la escritura, ¿no? Te puedes ahorrar muchísimos problemas. Y eso pasa en Mérida y pasa en todo, sobre todo en el interior del estado. Sí, y realmente para ahorrarse dinero como desarrolladores o como inversionistas, también es importante, digo, eso ya sería tema tal vez de otro episodio, pero así como hay que hacer un levantamiento topográfico para ver que efectivamente sean las medidas que te están vendiendo y no te veas lesionado en esa parte, también hay otras cuestiones ambientales muy importantes que hacer antes de invertir en un terreno, como por ejemplo tramitar la factibilidad urbano-ambiental, claro, para ver que no estés en un área protegida, un área donde caigas en una uga, donde no se permite el desarrollo inmobiliario, o de repente estás cerca de una granja y cuando estás empezando en esto o lo ignoras, no sabes que este simple factor puede hacer que por nada del mundo te van a negar el desarrollo inmobiliario. Y si lo compras para eso, pues la verdad es que ahí es donde puedes perder el dinero, ¿no? Exactamente. Fíjate que el requisito que acabas de comentar es uno de los 28 que el ayuntamiento te debe pedir. Que es ahí donde el INDUT también pasa lista, ¿no? Sí, o sea, pasa lista y te hace recomendaciones. Es indistinto a lo que te puedan pedir, por ejemplo, en un ayuntamiento. Hay ayuntamientos
que ya lo están haciendo, que antes no lo hacían, y que les ha ayudado mucho sobre todo a entender de que, bueno, el que también está haciendo un desarrollo inmobiliario, le tiene que invertir cierto tiempo, cierto dinero, pero al final lo que está haciendo es cuidando su integridad y sobre todo cuidando el proyecto en un futuro para que pueda ser mucho más recomendable, y muchas veces vende hasta mucho más rápido la tierra que ella dividió. Fíjate que el efecto de una autorización de desarrollo inmobiliario, el efecto es la división de la tierra. Para eso sirve. Mucha gente dice, ¿para qué quiero una autorización de desarrollo? Es que esa autorización, el efecto que surge después de esa autorización es que se vuelva realidad ante el catastro. O sea, que quede los lotes, que le creen los nuevos folios, que le creen, pero tiene que venir de un ayuntamiento. ¿Y esta autorización la acompaña la anuencia municipal o puede ser la autorización o la anuencia, la famosa anuencia municipal que te otorga el ayuntamiento? De hecho, fíjate que cuando ingresé al catastro, si tú revisas una parte del reglamento, te habla de una anuencia municipal. Pero obviamente cuando sale la Ley de Desarrollos Inmobiliarios en el año 2010, esta anuencia municipal realmente es la autorización del desarrollo. Okay. Tú realmente lo que tienes que buscar es tener un documento de los ayuntamientos que hablen de autorización de constitución de un desarrollo inmobiliario. Okay. Porque eso en automático te da de vigencia 3 años, que ese es el tiempo de vigencia de la autorización, para que durante esos 3 años tú puedas dividir. Mucha gente me decía que ese es otro tip para las personas que se encargan de hacer pues la parte de acompañamiento de asesores inmobiliarios. Cuando un cliente te pregunta, bueno, ¿y ese documento que me va a dar trabajo conseguir? ¿Cuánto tiempo tengo para poder ejercer la división y el registro ante catastro, por ejemplo? 3 años. Realmente 3 años. Existe dentro de la norma un procedimiento para una prórroga, para que puedas obviamente hacerlo 3 años más, pero la realidad es que a veces los proyectos muy grandes, pues bueno, mucha gente dice, oye, yo no quiero dividir todo, o sea, tengo que hacerlo por etapas, y ahí mi recomendación es que si te lo autorizan todo, aunque tú vayas dividiendo por etapas, la autorización ya la tienes completa. Y hay una sencilla razón: a veces en 3 años, si te lo autorizan, no sé, ahorita dentro de 6 meses hay cambio de administración, ¿qué pasa con esa autorización? ¿Vence? No vence. O sea, tienes 3 años, claro, para que indistintamente de que cambie la administración municipal, tú puedas seguir con tu proceso. Y además tienes una prórroga de otros, me parece, 2 o 3 años más. Exactamente, ¿no? Sí. Okay. Así es. Perfecto. Entonces, nos quedamos en que va el perito, ¿no? Visita el predio, regresa y dictaminan, ¿es factible? ¿No es factible? Exactamente. ¿Es factible? ¿Qué sucede después? ¿Qué sucede después? Fíjate que mucha gente piensa que cuando te dice el catastro que un proyecto es factible, piensa que con eso va a poder escriturar, y la realidad es que no. Después de la factibilidad de división, lo que sigue en automático es solicitar el proyecto de división. ¿Cuál es la diferencia? En el proyecto de división, a cada una de las fracciones se le asigna un folio electrónico, que ese folio electrónico ya va a tener las características de ese predio, y sobre todo se le va a agregar el valor catastral de esa fracción, que está relacionada con la superficie del terreno. Estos valores, mucha gente me dice, oye, pero ¿y por qué se lo pusiste? ¿O de dónde sacaste el valor? Y también para que sepan las personas, todas estas tablas de valor, a diferencia del municipio de Mérida, el catastro del estado no emite ninguna tabla de valor. Nosotros ejecutamos las tablas de valores que los ayuntamientos elaboran cada año. En cada ley de ingresos que ellos elaboran cada año, ahí incrustan la tabla de valor. La normativa me dice que si ese año ese ayuntamiento no actualizó su tabla de valores para efectos catastrales, esas tablas de valor yo tengo que agarrar la última vigente. Entonces, si esa última vigente es del año 2008, pues tengo que agarrar la del 2008 en lugar de la de 2021, ¿no? La realidad es que desde hace 2 años nosotros hemos estado mandando propuestas de tablas de valor a los ayuntamientos, pues bueno, para que tengan ahí una base. Hay ayuntamientos que sí han agarrado las tablas de valor que les proponemos. Digo, ellos pueden decidir porque son autónomos si agarrarlas o no, pero como que ya notamos que sí es información que les está sirviendo.
y en varias ayuntamientos durante esta administración, porque eso se hace cada año, ya hay más municipios que están adoptando estas tablas de valor. Entonces, el proyecto de división, aparte de crear folios catastrales para cada una de las fracciones, también tiene el tema del valor catastral, ¿no? Para cada fracción, que es los datos que necesita también un notario, pues, para poder describir las nuevas fracciones. Ok, entonces sale que es factible, aprueban el proyecto de división y es ahí cuando salen los famosos oficios de división. Exactamente, ¿no? Y ya con ese oficio de división tú ya puedes ir con un notario y pedir ya con sus que tablajes te y todo. protocolicen exactamente la asignación de tu nomenclatura nueva. Y pues bueno, si eres un predio urbano, todas las fracciones que de ahí deriven, pues bueno, siguen siendo urbanas, pero si eres un predio rústico, un tablaje, todas las demás fracciones van a ser tablajes. Claro, claro. ¿No? Y más o menos todo este proceso, con los tiempos que hoy lleva el catastro, ¿cuánto tiempo toma? Pues mira, hoy por cada trámite nos estamos poniendo como una meta a cumplir de 20 días hábiles. En el reglamento no existe, extrañamente, no existe tiempos de atención a los trámites. Sin embargo, el hecho de que no estén, para poder estabilizar el catastro y atender lo que teníamos y nosotros tener también un proceso estandarizado, nos propusimos 20 días hábiles por cada trámite, ¿no? Entonces, la realidad es que, bueno, estamos buscando las maneras de estandarizar para estar prácticamente al día con los trámites y sobre todo cumplir con los tiempos, ¿no? Ok, perfecto. Pues yo creo que esta parte fue muy esclarecedora. Ya tenemos una idea general de cómo se da el proceso de división de un terreno, que al final, regresamos a lo mismo, es parte de nuestra formación, digamos, académica como asesores inmobiliarios, porque nos va a servir también, ¿no? También ahorita escuchamos un poco el tema de que el levantamiento topográfico, para en dado caso de que te falten metros a tu terreno o superficie, o que no coincida, tú ahí puedes hacer una variación de medidas, una rectificación de medidas para que ahora sí puedas tener tu predio completo, ¿no? Y ya puedas ver si aumentó, si se quedó igual, si disminuyó. Y son varias cuestiones que realmente como asesores te van a servir en tu carrera, te van a servir a la hora de plantarte con tu cliente y resolver una situación, o resolver alguna duda, o plantearle nuevas posibilidades para que el cliente sepa cómo moverse. Y tú tal vez no lo vas a hacer porque pues no es tu función como asesor, pero sí le puedes dar un acompañamiento, una guía, una orientación, un seguimiento correcto, pues para obviamente ejercer mejor tu profesión. Exactamente, así es. Y como te decía, ahorita nos enfocamos tal vez al tema de una división, si se trata de un desarrollo inmobiliario, pero es un proceso un poquito similar. Tal vez no necesitas la autorización municipal cuando se trata de una división simple, o sea, tienes un terreno y lo vas a dividir en dos, ahí no necesitas la autorización municipal, es una división simple, que esa sí la podemos hacer directamente en catastro. Sí necesitas una factibilidad, una visita al sitio y tu proyecto de división con los mismos parámetros que te platiqué. Y bueno, ese es un tema que atiende el catastro. Hay gente que también puede pasarles a los asesores inmobiliarios un cliente que llega y dice, oye, compra un terreno, pero nomás no sé dónde está. Y puede pasar, o sea, aunque parezca muy extraño. No, sí sucede. Sucede un montón. Sobre todo ahora con el tema de que se ven muchos terrenos de inversión. Sucede un montón. No saben porque no tienen acceso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? Pues allá un tip, ¿no? Es con el plano, todos tienen un plano, en el mismo plano hay unas coordenadas, las famosas coordenadas UTM, que es ahí donde pueden ustedes dar el servicio de rastrear, ¿no? Exactamente. Entonces, ustedes prestan el servicio de rastreo. Jamás, ese rastreo realmente se llama marcaje del predio. Si tú no sabes dónde está tu inmueble y te vendieron algo y pues bueno, tú tienes una cédula y un plano catastral, nosotros hacemos una investigación del origen del predio, a donde debería de estar ubicado, se visita el sitio y hacemos pues obviamente unas referencias físicas, algunos rasgos físicos y ubicamos el predio donde deba de ir. Hemos detectado en algunos casos que a veces esos planos, las coordenadas no son las correctas son coordenadas locales, que cuando haces la conversión a coordenadas UTM, que es una unidad de medida para este tipo de coordenadas, pues de repente, pues a lo mejor tú decías que tu predio está acá, pero resulta que no está acá, va aquí, ¿no? Entonces, sí hay un poquito de conflictos en el interior del estado, no en todos los predios,
pero yo creo que cuando tengan un tema de este tipo, que su cliente no sepa dónde están los inmuebles, soliciten el tema del marcaje. Eso está buenísimo. Sí. Y ya lo escucharon para todos aquellos que ya vendieron terrenos de inversión, los que ya compraron terrenos de inversión y quieren ubicar dónde están sus terrenos, pues primero identifiquen a qué catastro le puede pertenecer, averigüen, ¿no? Oye, es digamos, no sé, ¿cuál de los 78 municipios, alguno que no sé, Tixpehual, vamos a decir Tixpehual. Tixpehual es exactamente, le compete a catastro del estado, UCU. Tengo un terreno en UCU y no sé dónde está, pues vamos a catastro del estado para que me orienten y me lleven a ver mi terreno o a marcarlo cuando menos y ya yo saber dónde está. Físicamente ya pueda saber dónde está. O incluso también les puede llegar algún cliente que diga, oye, ¿sabes qué? Me están vendiendo un terreno, pero no tengo idea de dónde está. Y al no tener idea de dónde está, tal vez si no entra porque no eres el propietario todavía en catastro, pídele a tu cliente la ubicación correcta del inmueble. Si no la tiene, y tú no, digo, a lo mejor es un terreno muy grande, y tú quieres verificar realmente, podemos hacer la investigación solicitada por la persona que te va a vender, por supuesto, y que sobre todo tú compres un terreno que exista y que esté totalmente posicionado, ¿no? Exacto. Esa es otra de las ventajas. Y creo que se estaban preguntando muchos aquí, ¿no? ¿Cuánto es lo que cuesta más o menos el costo aproximado o de qué depende? Pues mira, el costo depende, todos los costos están en cada formato de solicitud, pero además, sobre todo en temas de elaboración de planos y de diligencia de verificación de los predios, el kilometraje que hay para recorrer del instituto hacia el municipio donde toque, pues es diferente. Entonces, esos son los criterios con los que a lo mejor deben de manejar los asesores inmobiliarios, ¿no? O sea, primero saber a qué distancia está, y dependiendo de la distancia te genera el catastro del estado un presupuesto, dependiendo de qué tan lejos o qué tan cerca está el traslado, la diligencia, el kilometraje recorrido, y sobre todo hay, ya sea, sobre todo en la elaboración de planos, implica mucho el tamaño de un predio. Es un terreno muy grande, obviamente. No lo veo 10 por 30 a 80 hectáreas, por ejemplo. Exactamente, así es. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es identificar a qué catastro le pertenece el municipio donde se encuentra mi predio y ya ellos hacen la valoración de acuerdo a los criterios que me acaba de comentar para pues determinar el monto o el costo de este marcaje. Exactamente, ¿no? Así es. Ok, pues aquí yo creo que hasta aquí ha sido muy valioso porque son herramientas, como ya lo mencionamos, que nos van a servir en el día a día, ¿no? Y sobre todo la gente que se especializa en vender tierra, la gente que se especializa en vender terrenos, son datos muy importantes. Sobre todo la parte, insisto, de ubicar el terreno. Muchas personas a veces se atoran la parte de la venta porque no saben cómo ubicar el terreno. Y tal vez no tengas que irte hasta marcar el terreno físicamente, pero al menos ya sabes, ya aprendimos el día de hoy que con las coordenadas UTM podemos sacar un archivo que se llama KMZ y a través del Google Earth podremos ubicar en la computadora misma dónde está el terreno y no solamente dónde está, sino perfectamente delimitado todo el polígono completo. Tener una aproximación del inmueble. Yo creo que puede ser una herramienta, obviamente si quieres una herramienta un poquito más eficaz, pues que nos vean como eso, ¿no? Como una dependencia que puede generar información, sobre todo para la toma de decisiones también de una compra, ¿no? De una venta de terreno. Buenísimo, buenísimo. Arquitecta, quisiera saber su opinión acerca de un tema que es controversial, es un tema que está de moda también, y es el tema de la explosión inmobiliaria que está viviendo el estado de Yucatán, ¿no? En todas sus zonas se está viendo un crecimiento inmobiliario desmedido y exponencial, que tiene sus cosas buenas y tiene también sus cosas malas. ¿A usted cómo le ha impactado esto dentro del catastro y también como arquitecta y como, o sea, así que servidor público que se ha desempeñado de desarrollo urbano en Mérida, ahora el catastro del estado, cómo ha visto este crecimiento? Te voy a dar primero mi opinión como persona, ¿no? Lo que he visto, y sobre todo en el tema de la docencia y lo que he podido también externarle a la gente que pues estudia y me pregunta muchas veces eso, ¿no? Hablando del territorio del estado, que sí es un tema controversial, la realidad es que, por ejemplo, nosotros no tenemos un límite físico, o sea, no hay montañas, no hay ríos, no hay cosas así que nos
eviten el querer crecer en el territorio, ¿no? O sea, de entrada ahí hay un tema, ¿no? Eso no significa que si no tenemos nosotros límites físicos, tengamos que prácticamente aprovecharlo urbanizar todo. la tierra, ¿no? La verdad es que con un poquito de la experiencia y la verdad me gusta de repente leer bastantito sobre temas urbanos. Hay algo que me gustó leer bastante, que es, hay una ley que tiene un nombre larguísimo, que es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así se llama. Sí, sí, sí. Y esa ley tiene, si no estoy mal, no me falla la memoria, son 14 principios que manejan, que si tú los lees, estás hablando del modelo ideal que debería de tener una ciudad. Esta normativa lo que te dice es que si tú vas a crear asentamientos humanos en cualquier territorio, lo que tienes que buscar es que ese asentamiento humano se convierta en un concepto que se llama centro de población. ¿Esto qué es? Y te pongo un ejemplo. Mérida es un centro de población que ya tiene consolidados servicios básicos y que muchas localidades cercanas a Mérida lo que hacen es acudir a Mérida para poder subsanar o atender los servicios que necesitan de alimentación, de salud, de educación, etcétera, ¿no? Esta normativa, como te vuelvo a repetir, pues bueno, sale a nivel nacional. Pues antes era la Ley General de Asentamientos Humanos, le cambian el nombre y a nivel estatal Alargan el nombre, ¿no? exactamente, le ponen ahí algunos conceptos como son la resiliencia, cómo es el espacio público, cómo son los usos del suelo y varios conceptos que si tú los entrelazas te das cuenta que lo que está buscando, y te lo dice tal cual esta normativa, lo que está buscando es que el asentamiento humano se convierta en un centro de población. Entonces, yo creo que este tema, por ejemplo, inmobiliario, tiene razón de ser de que a lo mejor fuera de algunos municipios hay muy poca normativa o hay muy poco cuidado a lo mejor de cómo la tierra debe de ir creciendo, ¿no? La realidad es que a veces la tierra, pues podrían muchos decir, oye, pues es que es mi terreno, yo quiero dividir y vender. Pues sí, pero la tierra no solamente es un producto. Si tú realmente observas a quién le estás vendiendo la tierra en un futuro mediano o a largo plazo, pues bueno, va a estar allá un asentamiento humano. Y cuando llega un asentamiento humano a un sitio que es muy lejos de la mancha urbana, pues te va a exigir, si estás en un municipio del interior del estado, pues servicios básicos, agua, luz, pavimento. Entonces, en este tema de los famosos lotes de inversión, yo los veo como un riesgo a largo plazo y a mediano plazo, porque en mucho tiempo, por alguna razón, pues estuvieron creando sin considerar los aspectos para que cuando la gente esté viviendo ahí, alguien les tiene que dar los servicios. Entonces, yo creo que si realmente buscamos modelos de ciudad o asentamientos humanos compactos, tendríamos que buscar maneras de que estemos lo más cerca de la mancha urbana, ¿no? Y de que cada vez que un ayuntamiento tenga que llevar un servicio muy lejos de la mancha urbana, tenemos que entender como ciudadanos que estamos encareciendo esos servicios, ¿no? Entonces, bueno, cada quien sabe, a lo mejor hay un asentamiento humano que está muy lejos, pero está totalmente equipado, claro, ¿no? O sea, está completamente urbanizado, tiene banquetas, tiene agua, tiene luz, entonces yo creo que ahí no va a haber problemas, ¿no? Que es ahí donde entra la participación del Catastro del Estado y del INDUT, volvemos al INDUT, ¿no? Para verificar que, pues al final sean desarrollos factibles, que no solo sean terrenos en medio de la nada, que a veces tuvo esta mala fama que es cuando cae mucho en este riesgo. Sí, claro. Pero si verificamos a través de toda esta bola de trámites y estudios que el proyecto que estemos notificando, por ejemplo, pueda ser factible en muchos sentidos, que pueda tener acceso a los servicios en un determinado futuro, pues digamos que se hace un mejor desarrollo. No hablo del desarrollo inmobiliario que se está tratando, sino un desarrollo general del Estado, ¿no? Porque, ok, está bien, vas a notificar, pero si vas a notificar, hazlo bien. Dale garantías, sí, claro, a la notificación. Sí, y es claro, a través de todos esos requisitos, que es parte de los 28 que comentaba, que claro, contempla la ley. Que además te voy a ir a hacer una apreciación. Fíjate que
hay muchos ayuntamientos que todavía tal vez no han adoptado la responsabilidad que conlleva el que hoy la normativa les dé la facultad a ellos de autorizar un desarrollo inmobiliario, que es lo que te decía, que es uno de los puntos yo creo que acertaron en que antes el gobierno del Estado, antes del 2010, Sí. con la ley de fraccionamientos, esta ley de fraccionamientos lo que hacía era que el gobierno del Estado autorizaba todos los desarrollos inmobiliarios en los municipios que atendía el gobierno del Estado. A partir del año 2010, esta facultad se la transfiere a los ayuntamientos por una sencilla razón. Quienes mejor conocen su territorio, porque son autónomos, son los ayuntamientos. El único tema que a lo mejor no ocurrió es que esta transferencia de la facultad, en donde quien de primera mano tiene que velar por todo lo que me acabas de platicar, más que otras dependencias que ahora existen, que una registra y la otra orienta en el tema de los desarrollos urbanos, o sea, del desarrollo urbano a los grandes polígonos que se dividen, realmente la responsabilidad de la vigilancia de esto es el ayuntamiento, cada ayuntamiento. Y te voy a decir por qué. Si tú vas a hacer un desarrollo inmobiliario de tipo fraccionamiento, cuando un ayuntamiento te lo autoriza, también se está comprometiendo a que ese desarrollo en algún momento va a ingresar y se le va a entregar la infraestructura que debería de estar, postes, banquetas, alumbrado, etcétera, al ayuntamiento, a un mantenimiento de por vida. Entonces, si no vislumbran los ayuntamientos que al firmar este tipo de proyectos también se están comprometiendo a ello, pues a lo mejor tal vez no vamos a llegar. Yo creo que la verdad, por todos los esfuerzos que se han estado haciendo, muchos ayuntamientos ya les cayó el 20. Y pues bueno, muchos quieren ver crecer de manera ordenada sus municipios. Hoy ya tienen esa facultad. Ordenada y sostenible sobre todo. Exactamente, hoy ya tienen la facultad. Entonces, se pueden a lo mejor asesorar con institutos, ¿no? Como el IMDU, y pues sobre todo a lo mejor entender después de una autorización cómo los usuarios, porque los van a mandar hacia el catastro, cómo registrarlos ante los catastros que ya existen en la entidad, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo participa el catastro del Estado en ese crecimiento ordenado y sostenible de la mancha urbana de, pues ahora sí que todas las zonas conurbadas de Mérida y del Estado? Claro, ¿cómo participa? Con el registro de lo autorizado por los ayuntamientos, ¿no? Cada ayuntamiento va determinando, pues bueno, plazos de crecimiento y manchas de crecimiento dentro de su territorio municipal. Y como te vuelvo a repetir, si de repente vemos que a veces por desconocimiento técnico y se puede dar, no autorizaron algo a los ayuntamientos que pueda ser registrable. Te puedo poner un ejemplo. Imagínate que un ayuntamiento sin querer o por no sé qué sé yo, autorice lotes más pequeños de los permitidos, que hay una medida de lote mínimo en el Estado. Que es de 133 metros cuadrados. Exactamente. Entonces imagínate que de repente llega al catastro del Estado lotes de 50 metros cuadrados, pues bueno, ahí sí, obviamente yo también estaría cayendo, pues bueno, en un error, en una no aplicación de la normativa, y pues tenemos que observar este tema, ¿no? Entonces regresan con los ayuntamientos, hacen las adecuaciones, y una vez que los proyectos queden, regresan. ¿Cuál es la ventaja que yo le veo? Que como este tema ya lo estamos difundiendo y permeando. Igual para son esos espacios. Sí, claro. Muchos ayuntamientos lo que están haciendo es que tienen asesores externos, y esos asesores son ingenieros, son arquitectos, son abogados, son gente que a lo mejor ya están trabajando en el tema. Ya se saben un poco la normativa y los ayudan en el tema de las autorizaciones. Y hay varios que ya lo están haciendo, la verdad, ya lo están haciendo. Qué bueno, eso me da mucho gusto porque pues le da, ahorita que el atractivo es Yucatán y Mérida y todo, y pues naturalmente estamos creciendo, lo cual es bueno, porque pues no se puede evitar el crecimiento de una ciudad, el crecimiento de un estado, y trae muchas cosas positivas. De cierta manera hay que ver que se haga bien. Sí. Y el que ya empiecen a abrir los ojos a que tienen que asesorarse, porque ciertamente el presidente municipal o su cabildo a lo mejor no son expertos en el tema, pero se pueden apalancar de gente que sí sabe el tema, o acercarse a instituciones o a las dependencias que los puedan asesorar, para que esto, pues al final es para todos, ¿no? Y al final se nos va a quedar a nosotros, y ya sea nosotros, nuestros hijos, o los hijos de nuestros hijos, ellos se van a quedar aquí, y qué mejor que vivan en una comunidad,
en una entidad, en un paisaje óptimo para la calidad de vida a la cual hoy por hoy disfrutamos y estamos acostumbrados. Sí, claro, por supuesto. Así es. Así es. Arquitecta, pues ahora sí que no me queda más que pedirle si tiene algún mensaje para la gente que nos está viendo, para la comunidad de personas que nos está escuchando y viendo el día de hoy, para esas personas que, pues muchos son asesores inmobiliarios, muchos serán gente interesada, no son asesores, pero son a lo mejor es gente interesada en el tema inmobiliario, y también seguramente habrán desarrolladores mismos que nos están escuchando, porque pues el tener el tiempo y la información de la viva voz de la directora de Catastro, pues sí es algo que vale la pena escuchar. Bueno, pues yo la verdad es que lo que les recomendaría es que pues bueno, no sientan ni pena ni temor por acercarse, por ejemplo, a las dependencias gubernamentales. Digo, ahorita a lo mejor platicamos de dos, pero la realidad es que también en el tema de los desarrollos inmobiliarios, una de las principales figuras son los ayuntamientos, ¿no? Entonces, los ayuntamientos del interior del estado, todos y cada uno han recibido por parte de nosotros el acercamiento, la difusión, pues bueno, las características con las que ellos a lo mejor podrían pues tocar este tema, ahondar en este tema. La realidad es que a lo mejor en 3 años no es suficiente para que ese ayuntamiento pueda, pues a lo mejor ser un experto en el tema, pero yo creo que los que ya empezaron realmente van a dejar una huella a los que les van a seguir, ¿no? Entonces, la recomendación sobre todo para las personas que se dedican al asesoramiento inmobiliario es que pues bueno, no se queden con las dudas, ¿no? Y que si tienen alguna duda en tema catastral, pues no duden en acercarse a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos pues bueno, la mejor disposición de responder a cada una de sus preguntas, de que si nos envían un correo, contestamos por correo, que si nos hablan por teléfono, tratamos también de asesorarlos. Por el tema de la pandemia, hay personas que dicen, oye, es que ahí no me atienden. No, la realidad es que sí, todos los días estamos ahí en la dirección de Catastro. Y si, por ejemplo, necesitan una cita presencial, bueno, también se puede hacer por temas de pandemia. Tenemos bastante control del acceso y pues hasta el del número de personas que ingresan, ¿no? Sí, es por medio de cita. Yo he tenido oportunidad de irme por allá a dar mis vueltas. Exactamente, y sí. cita, Y te pasa. a veces las citas también pueden ser por vía Zoom, que de hecho también hemos tenido citas por Zoom. Citas por vía Zoom, así que estamos a la mejor disposición de que cualquier duda, cualquier tema que necesiten pues verificar con nosotros, pues bueno, estamos en la mejor disposición de asesorarnos pues también en el alcance que tenemos como Catastro del Estado. Pues arquitecta, muchísimas gracias de verdad por darse el tiempo de entrar en este espacio, de involucrarse con la comunidad inmobiliaria, que creo que esta información, toda esta luz que nos dio acerca de varios temas sobre las divisiones, desarrollos inmobiliarios, de importancia, la trascendencia de hacer las cosas bien y de acercarse a las autoridades, creo que es de suma valía para los que nos dedicamos a este sector, suma valía para nuestra formación integral en esta bellísima profesión que son los bienes raíces, y que sobre todo hoy por hoy está en un momento pues crucial, importante, de manera positiva. Y de verdad, gracias por compartirnos todo esto, y estoy seguro que también toda la comunidad que nos está viendo el día de hoy también lo agradece muchísimo. Y pues por mi parte también estoy muy agradecido en que pues hayan llegado ahora sí que hasta aquí. Tal vez un poco larga esta primera sintonía del programa, pero créanme que realmente es información que les va a ser muy útil, ¿no? Y lo van a notar más adelante cuando lleguen a la situación donde tengan que hablar sobre temas de catastro, y van a decir, qué bueno que estuve en ese programa. Y eso vamos a estar haciendo, vamos a estar en este tipo de dinámicas. Cada mes vamos a estar haciendo un evento con algún profesional del área o que esté relacionado con ese tema, los bienes raíces, para seguir aportando a sus carreras y seguir aportando a su profesión y a su formación dentro del mercado inmobiliario. El siguiente mes viene mi socio y también director de Grupo RH, Ricardo Herrera, a compartir un tema, pero ese ya va dirigido de una forma diferente, ya va dirigido a desarrollo, coaching de ventas. Tiene un invitado especial que vamos a revelar su nombre en las próximas semanas, y conéctense que va a estar muy bueno. Gracias por vernos el día de hoy.
Gracias por su atención y nos vemos para la próxima.